Vamos ahora a hablar de economía facilito con alguien que está así, felizmente casada, Paola del Carpio de la Red de Estudios de Desarrollo. Bienvenida, Paola. Gracias. Sí, hay que elegir sabiamente. Eso es muy bien, muy importante. Bueno, hemos estado perdimos por 2 días el corredor morado. Felizmente se llegó a un acuerdo entre las autoridades y quienes dirigen el corredor morado, pero hay todo un problema detrás. Quien sea que vive en Lima sabe perfectamente los problemas que conlleva el tráfico para vivir la vida adecuadamente, en realidad, ¿no? Es el tiempo de viaje, la seguridad, las oportunidades que se pierden. Y en ese sentido hay que decir que estamos muy retrasados con la reforma del transporte, ¿no? O sea, es algo que ha venido avanzando muy lento. Entonces vamos a ver por qué es tan importante que esto no retroceda y que, bueno, ha habido un retroceso que duró 2 días, pero ya llevamos bastante tiempo con la posibilidad de cierre de corredores y esto no se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, Lima es, según TomTom, la primera ciudad con mayor tráfico en América Latina y la 5ª a nivel mundial, ¿no? Esos son los rankings que no queremos encabezar, pero ahí estamos. Así es, entonces, bueno, es un problema importante y como te decía, la reforma al transporte, el tener un transporte integrado, ordenado, formal, ha venido avanzando muy lento. El 86% de los viajes que se han hecho, si no me equivoco, en el 2022 han sido en buses, combis y coasters, no los corredores, no el metropolitano, no la línea 1 del metro, ¿no? Y si vemos en la siguiente, vemos que la participación de los corredores en los viajes que realizan los limeños es 3.2%. De todas maneras ayudan muchísimo. Claro. Pero es que de todas formas, estos medios de transporte, como la reforma no ha avanzado tanto, no llegan a todos los distritos de Lima. Si no me equivoco, los corredores llegan a 17 de los 43 distritos de Lima, el metropolitano a 9 y la línea 1 del metro aún menos, 11 y 9, sí. Y bueno, lamentablemente en general el transporte público mantiene a casi todos insatisfechos, aunque hay que decir con mucha claridad, por ejemplo, que en el caso de los buses, las coasters, todo esto que es más un desorden, la satisfacción es súper bajita, es casi el 80% de los que están insatisfechos, y en el caso de la línea 1, el metropolitano, los corredores, la satisfacción es un poco mayor. Pero no es porque sea perfecto el servicio, sino tiene que ver con que se sienten más seguros, de todas formas más eficiente y finalmente se ahorra tiempo y dinero. De hecho, Paola, tendríamos que apuntar a descongestionar, ¿no?, el tránsito en la ciudad, en la capital, haciendo que haya menos parque automotor en las horas puntas quizá, y eso se logra con una mejora del sistema de transporte integrado, como lo vemos en otras partes del mundo. En el primer mundo, como se dice, los profesionales, los ejecutivos con saco y corbata usan el transporte integrado porque tiene un muy buen sistema y la calidad es adecuada. Puedes ir parado, puedes ir sentado, pero sabes a qué hora llegas, a qué hora te vas, tienes horas exactas, pero además la seguridad, como tú bien señalas. No, y sin ir muy lejos, claro, en el primer mundo sin duda, ¿no? Pero por ejemplo, uno va a Chile y eso ya se ve, así es, ¿no? Entonces es algo en lo que estamos bastante atrasados y sí nos perjudica muchísimo. Se estima, y yo creo que esta es una estimación además bastante como que menor modesta, de lo que yo creo que se pierde, modesta. Sí. Algunos hablan de 70 horas. Sí, entre 55 y 70 horas se pueden perder en el año en el tráfico, pero esto es por 10 kilómetros de recorrido y Lima es enorme. Claro. ¿No? 10 kilómetros de recorrido es menos de lo que recorre la mayoría de limeños del norte al sur, día. ¿No? Así es, Lima es una ciudad muy, muy grande, ¿no? Y esto trae pérdidas de productividad, se trabaja menos, no se llega al trabajo a tiempo. La salud. Llegas de mal humor, o sea, realmente genera pérdidas y el IPE ha estimado que estas pérdidas llegan a ser de 2.000 millones de soles cada año. Entonces no es un tema menor, es un tema que tenemos que tomarnos un poco más en serio. Y por supuesto, creo que esto no nos sorprende, pero es bien importante. Casi la mitad de los limeños dicen que no están pasando tiempo con su familia por estar sentados en el tráfico. Exacto. ¿No? Menos tiempo con la familia, menos tiempo para estudiar, menos tiempo para trabajar, está uno sentado no siendo productivo. Ahora hablamos tanto de hacerle seguimiento a los niños y adolescentes que paran sentados frente a una computadora, frente a una tablet, un celular. Ese acompañamiento es ausente porque, claro, los papás están en el tráfico de Lima. Así es, ¿no? Y bueno, hay evidencia internacional y nacional que muestra cuál es la importancia de contar con transporte público formal, ¿no? Con el metropolitano y la línea 1 del metro se han reducido considerablemente los tiempos de viaje en 23%, y también esto, al tener menos tiempo de viaje, pasas menos tiempo sentado en el tráfico, tienes una mayor probabilidad
de acceder a empleos, de llegar a la entrevista y de llegar al trabajo, de trabajar más horas. Eso es cierto. También aumenta la posibilidad de llegar a las clases, por ejemplo. Esto es bastante evidente, pero al final lo que eso implica es una mayor probabilidad de que los chicos se gradúen de la universidad, se gradúen porque llegan a las clases, porque no pierden tanto tiempo, ¿no? Sí, esto de acá, Paola, me hace recordar cuando yo recién vine a vivir acá a Lima, trujillana yo, donde puedes llegar a cualquier lugar rapidísimo, en micro, en combi, claro, en colectivo, bueno, o caminando incluso. Y siempre me llamó la atención cuando empecé a postular a trabajos aquí en la capital, que te preguntaban dónde vivías y era una situación específicamente necesaria para ver si pasabas ese filtro de acceso al trabajo, porque querían garantizar que pudieras llegar a tiempo y que te pudieras quizá quedar hasta más tarde también, sin problemas. Sí, bueno, lamentablemente, sí, o sea, es un problema que te quita oportunidades finalmente, ¿no? Y lamentablemente, eso es lo que decía, ¿no? Hay una mayor probabilidad de graduación de la universidad si uno tiene acceso a este tipo de transportes, y en Chile en particular se ha demostrado también que la incidencia de accidentes de tráfico con un transporte integrado ha caído bastante, ¿no? 30% menos de accidentes de tránsito, y esto, claro, o sea, ya no tienes, pensemos en nuestros buses, correteando por matar a niños. Así es, ¿no? Entonces, eso es algo que no podemos dejar de lado, y lamentablemente hemos dejado avanzar a la informalidad. Y de hecho, como también reflexionaba nuestro director Pepe Trillo, la gente no duerme bien. Duerme en el bus, duerme en el micro. ¿Y qué pasa cuando te quedas dormido? Se te puede ir el paradero, te pueden robar, te puedes accidentar también porque no estás alerta, te golpeas la cabeza, donde sea te quedas dormido. Es una situación preocupante, por supuesto, pero ocurre y la gente no parece, bueno, las autoridades me refiero, avanzar en la mejora del sistema de transporte. No, y lamentablemente la presencia de los colectivos es algo que se ha casi triplicado en los últimos 10 años, y eso compromete, más allá del tiempo, de la plata, nuestra seguridad, ¿no? Sí, es un tema que tenemos que tomarnos en serio.